Continuamos en Gira Noticias, 11 de la mañana, 34 minutos, sonaba Calle 13 haciendo Atrévete, el primer hit de la banda que los hizo mega y archiconocidos, y por supuesto una canción que tiene otro sentido en el día de hoy porque estamos recordando la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, o la anexión de la manera en la que Estados Unidos agregó a Puerto Rico también. Vamos a charlar de este tema con el profe, y bueno, también esa frase un tanto desafortunada de René diciendo va a estallar como palestino. Bueno, va a estallar como palestino, como israelí, como ucraniano, como ruso, como todos los que ahora tristemente están estallando en este contexto internacional. Buen día, profe, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, saludo a la audiencia. En todo caso, va a estallar como bolsillo argentino, queda mucho más civilizado, ¿no? Sí, y muy realista. Sí. Como economía argentina, qué desagradable. Sí, es verdad, digamos, Puerto Rico, lo que hay que entender que es un territorio no incorporado de Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos según los casos, digamos, según los tribunales de Estados Unidos. Fue sumado en 1898, exclusivamente tiene que ver directamente con los intereses geopolíticos que tenía Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya se posicionaba con ese destino manifiesto, y era Panamá, y necesitaba una base de operaciones cercana, y si uno mira estratégicamente para la capacidad que tienen de movilidad los americanos, le servía, le servía la ubicación que tiene. Pero Puerto Rico no tiene, digamos, ellos no votan, tiene un montón de características que por ahí no hacen a lo que se imagina la gente, ¿no? Sí, la pregunta concreta, profe, es si son una de las estrellas de la bandera o no. No, porque no tienen pleno derecho, Gerardo. O sea, no forman parte de los 50 estados. Claro, no. Sí, ellos se reconocen como un estado más, pero serían como lo tan británicos que son los Kelper, ¿viste? Sí, o las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ¿no? Creo que tienen el mismo estatuto. Claro, son es de Estados Unidos, pero es como una colonia, Gerardo. Sí, yo sé que es un territorio no incorporado a Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos, según los casos insulares, ¿qué son casos insulares? Es una resolución jurídica que tiene Estados Unidos. Los derechos constitucionales que tienen no son extendidos automáticamente a todos los territorios de Estados Unidos. Este es un error muy grande que se comete. Lo que pasa es que, tiene ciertas ventajas adicionales que hacen interesante pertenecer a ese lugar. Sí, pero estaba mirando cómo aparece definido en Wikipedia, que está bien, no es la fuente oficial. ¿Qué dice Wikipedia? Dice territorio. Sí, no, pero Estado libre asociado, territorio no incorporado de los Estados Unidos. Y bueno, también comparte situación con Islas Vírgenes de Estados Unidos, es el mismo contexto, y también hay cayos, islas más pequeñas, la isla Culebra, la isla Monos, Vieques, o sea... Sí, hay dos islas, la Culebra y la Mono, y lo que hay que entender es esto: ellos tienen su propio gobierno, Gerardo, su propio gobierno, su propio poder legislativo, su asamblea legislativa. Tiene un Senado con, menos de 30 senadores, creo, y más de 50 representantes de Cámara Baja, pero ellos tienen políticamente son autónomos, pero tienen una vinculación directa con Estados Unidos, producto exclusivamente de la política exterior geoestratégica de lo que fue el Canal de Panamá. Acordate que Panamá primero tuvieron que inventar un país, que es el norte de Colombia, después inventar la revolución, apoyar a los grupos dominantes del norte de Colombia a inventar esto que es Panamá hoy en día. Ajá, o sea, vos comparás el caso de Puerto Rico con lo de Panamá a principios del siglo XX. No, es absolutamente distinto. Puerto Rico como base de operaciones para lograr el proyecto de Panamá. Ok. Y Cuando Estados Unidos tenía dos ideas fácil de hacer un canal, porque si no ya México venía con un canal seco que era una vía ferroviaria que iba a ir del Pacífico al Atlántico. Antes que llegue esto, que cambiaron el gobierno y lo pusieron al payaso de Madero,
lo que hizo Estados Unidos tenía dos proyectos, o Nicaragua, que ya había tenido acuerdos con otra potencia, o el norte de Colombia, que era más difícil porque tenían que desmembrar el norte de Colombia para hacer el canal, inventar un país. Para hacer todo ese tipo de operaciones se necesitaba una base operativa. Esa base era la de los boricuas, ¿viste? La Boriquén, como decían los indios taínos, era lo que era Puerto Rico. Entonces, por esa razón, Puerto Rico tiene un valor estratégico adicional para las operaciones que tenía la expansión imperialista de Estados Unidos. Era como base de operaciones. Perfecto. Ese es el sentido inicial. Y bueno, ya de eso, profe, han pasado 125 años, ¿no? Un montón de tiempo. Sí, no, ya está. Hubo plebiscito en 2017 sobre, no, digamos, hay que entender esto, otra payasada. Te cuentan con un plebiscito. Todos los plebiscitos que tuvo Puerto Rico eran no vinculantes. Okay. No vinculante, pero pero una inteligencia bárbara de los gringos, porque es una forma de saber en qué situación están las cosas, cuál es el estado de ánimo de la población. De hecho, claro, Puerto Rico tiene más población fuera de la isla que dentro de la isla. En la isla creo que tiene 3 millones, más de 3.700.000, y afuera, haríamos puntualmente, en la isla de Puerto Rico hay más de 3 millones de habitantes. En Estados Unidos hay más de 4 millones de habitantes. Bueno, pasa mucho, ¿no? El Salvador tiene... Me hace acordar mucho, ¿se acuerdan las categorías de la griega, de la antigua Grecia, las apoiquías? Sí. Bueno, una cosa parecida. Me parece eso, porque si tiene 4 millones en Estados Unidos y 3 millones en la isla, bueno, son más los que están afuera que adentro. Pero bueno, tiene que ver con acuerdos. Entre estados los que hay siempre, Gerardo, son intereses, ¿viste? Sí, pasa lo mismo con El Salvador, profe, son, nada más que en El Salvador son 7 millones y medio en el país, pero en el exterior... No, El Salvador tiene en lo formal, no en lo funcional capaz, pero en lo formal y casi en su mayoría de las veces, una autonomía, una soberanía, una política de Estado, una territorialidad que Puerto Rico no la tiene. Puerto Rico tiene gobierno, legislatura, Estado judicial, pero las operaciones militares, todo el control soberano lo hacen los Estados Unidos. Sí, igual, déjame corregir, profe, son 1.800.000 afuera del país y adentro del país son 6.700.000, no, es otra cosa. Y también dijo Bill, 7 millones, con ese criterio Puerto Rico son 7 millones, nada más que más de 4 millones están en Estados Unidos y más de 3 millones están en la isla de Puerto Rico. Bueno, pero... La isla geográficamente, no sé, tiene como 50 ríos, un montón. Es un lugar muy fue muy codiciado. Fue construido con muchos fuertes, históricamente tuvo muchas fortalezas para resistir los ataques piratas. De hecho, nunca lo pudo ni ocupar ni lo pudo ocupar Inglaterra, ni Francia, ni Holanda. Claro, ahora bueno, también si uno repasa, Uruguay creo que tiene menos habitantes, Croacia también, digo, si haces comparaciones, la verdad que... Esa idea de que, si es por eso, Inglaterra cuando se comenzó a formar la Revolución Industrial tenía 7 millones frente a los 23 de Francia, no es determinante, excepto como mercado de consumo, después el resto no tiene una cuestión determinante su población. Bueno, mientras tanto, Biden declarando con Netanyahu en Medio Oriente, otra payasada más, ¿no?, de los gringos, hablando de esto de Puerto Rico y en el presente, también por el negocio, apoyando a su base en el Medio Oriente llamado Israel, ¿no?, y Tel Aviv. Sí, no, a eso hay que sumarle la torpeza, hay que sumarle más torpeza. Las fuerzas vivas de Palestina han declarado un día de ira, lo que significa que ese día de ira es golpear en cualquier parte del mundo a los intereses de Israel. Y me preocupa mucho porque nosotros estamos regalados, Gerardo. Acordate que la embajada y la AMIA fueron 2 operaciones que el imbécil de Menem nos metió en eso, culpa de él fue todo eso. Él fue el primero que se acercó a los palestinos y fue el que después se quiso distanciar pasándose para el otro lado, mandando la flota una fragata a Irak, pero fue el primero que en el último participación que tuvimos en la Argentina de los países no alineados fue Menem el que lo saludó a Yasser Arafat en árabe, que a Arafat le llamó mucho la atención, dice, bueno, llámeme a ese hombre que no habla, dice, me habló en árabe, pero no es árabe. No pertenece. Y bueno, ahí voy, bueno, ese flirteo que tuvo,
La Argentina siempre se juntó a veces con lo peor del barrio y después se quiso despegar. Y bueno, eso no es casualidad que después nuestro acto de traición nos metió en problemas que nunca habíamos tenido. Sí, bueno, hoy voy a estar en Villa Crespo, estoy un poco preocupado con esto que me decís. Sí, la verdad que no, y aparte no podemos apoyar lo que no se puede apoyar nada de lo que es la cultura musulmana desde el punto de vista de en una era donde la cuestión de género se está desarrollando y tratando de consolidar a los ponchazos, nunca puedes acercarte a la cultura musulmana, nunca, menos al árabe. Es súper complejo el tema, porque, o sea, necesitas sí o sí ordenarlo racionalmente. Me hace acordar lo que comentaste del filósofo esloveno Zizek, tienes razón. No podemos decir nada porque automáticamente nos van a poner del otro lado. Y uno como profesor de historia sabe muy bien que Gaza, antes de tener la matanza que le está provocando los israelíes, la tuvieron entre ellos mismos. Es cuando Hamas echó al Fatah y lo echó a Cisjordania, ¿no? Y hay que decir realmente que hubo una muerte, una cantidad de muertes en la guerra civil que tuvieron hace pocos años en Gaza, que no fue noticia porque a quién interesa a los palestinos. Lamentablemente no los quiere nadie los palestinos, y los propios árabes son los que tienen problemas con los palestinos. Pero eso no justifica esta política de respuesta inmediata, de terrorismo de Estado, que ha practicado Israel consuetudinariamente, ¿viste? Sí, exacto, profe. Bueno, no voy a justificar nada, pero ya lo hemos hablado otras veces. Después de la matanza de Múnich, en la Olimpiada de Múnich, sabemos muy bien que los comandos israelíes se disfrazaron de mujeres, hombres y mujeres, se metieron en el Líbano y mataron toda la gente que estaba ahí. Murió gente que nada tenía que ver. Eso no justifica a la barbarie contra barbarie. Por supuesto que esto que acaban de hacer es una locura. Y le habían dicho, hay una cosa. El ejemplo que no lo quieren a los palestinos es que, digamos, Egipto tiene frontera con Gaza, pero es la que más se opone a que se infiltre gente de Palestina. Claro. Es la que le dio un informe a Israel. Esto no pudo haber sido una sorpresa nunca. Egipto le dijo, se le está infiltrando gente de Gaza entre toda la gente que va a trabajar todos los días a Israel. Y no le importó. Pero no nos podemos olvidar que Netanyahu quería unificar el poder. Y había una especie de grieta como la que tenemos en Argentina. Israel estaba viviendo un clima político muy parecido a las grietas que nosotros sufrimos. Bueno, o casualidad, este tipo de operación, en base al miedo, hace que todo se postergue y se unifique todo. Sí, suena al atentado a las Torres, ¿no? En ese aspecto. Es muy parecido, ¿viste? Pero esta vez me parece que ha sido de una crueldad inusitada, Gerardo. Y bueno, no nos olvidemos que hay compatriotas nuestros ahí en ese lugar. Y acá... Eso nunca... Biden dijo, nuestro pueblo está de luto con ustedes, realmente preocupado. Israel tiene el conjunto de valores de los Estados Unidos y de las democracias occidentales. Y Netanyahu, Dios te bendiga por tu apoyo. Bueno, ese tipo de expresiones. Bueno, pues estas son formalidades. El sentimiento y la pertenencia va por otro lado. Hasta nosotros, Gerardo, nosotros mismos tenemos sentimiento ligado a eso. Sí. El tío Aarón de Carué era de esa... De ese palo, digamos. Sí, pero digo, una cosa es la sociedad civil y otra es los manejos estatales, ¿no? Como siempre decimos. Bueno, lo sufre la sociedad civil, lo claro. Sufre la sociedad civil. Y eso por eso vamos a simpatizar con estos trogloditas medievales de Hamas y Hezbollah y ni siquiera Fatah, ni siquiera eso. Bueno, profe, volviendo a Puerto Rico y de vuelta a Estados Unidos en el medio, mi pregunta en este momento es ¿qué vínculo hay entre la guerra hispano-estadounidense y lo de Puerto Rico? No, ninguna. No, en 1898 la guerra de Cuba, donde sí tuvo presencia Estados Unidos, digamos, con la independencia, digamos, Puerto Rico fue, primero dependió de España, después dependió de Estados Unidos, así directamente, sin escalas intermedias. Fue la guerra de Cuba, donde se metió Estados Unidos contra los españoles, lo que le permitió anexarse automáticamente el territorio de lo que conocemos como Puerto Rico, ¿no? Pues de ahí quedó como un territorio, como comentaba vos recién, que decía Wikipedia. Esa fue la relación. No, nunca hubo ninguna resistencia. Claro, y después, pero... bueno, digamos, históricamente ha incorporado
ha incorporado, bueno, Puerto Rico ha aportado muchísima sangre a todas las políticas estadounidenses. Si bien uno puede criticar a Colombia, a muchos países, Puerto Rico lo ha hecho activamente. Sí, vos decís que han estado en todas las guerras de Estados Unidos aportando gente directamente. Permanentemente, ¿viste? Todo el tiempo. Por eso eso bueno, eso le da cierto derecho. Sí, y después yo te iba a decir que hay tanto puertorriqueño en Estados Unidos porque tienen la visa, ¿no? Que quizás ese sea... Exactamente, sí, tienen plenos derechos, sí. Sí. Plenos derechos, sí. La ley... Que vaya se manejan desde el principio del siglo XX con la ley Foraker, pero cuando España, digamos, en 1898, cuando se hace el Tratado de París y España es obligada a ceder Guam, Filipinas, Cuba, también le obligan a ceder Puerto Rico, ya que lo metemos todo. Hubo algún proyecto de autonomía, pero no alcanzó a tener su propósito. En 1896, 1897, por ahí hubo se aprobó una cierta carta de autonomía, pero no hay fuente que lo sostenga claramente, ¿no? De hecho, si en algún momento así que Puerto Rico puede considerarse ajeno a España, fue en todo caso como una especie de... Es más, como el primer ensayo de la primera República Española, parece una idea. Mirá, Nunca sí. dejó de tener dependencia. Pasó desde España compulsivamente a Estados Unidos, y la política de Estados Unidos, bueno, inmediatamente se lo incorporó, ¿viste? Sí, estaba viendo Digamos, que... después, digamos, en 1907 con la ley... Ay, nombre galenzo. La ley Jones, sí, la ley Jones, sí. Jones, ahí está, sí, va a decir William, no, Jones. Le otorgó, bueno, ahí le dio la ciudadanía a los puertorriqueños y listo, ahí comenzó creo que es como cuando uno va a Estados Unidos, una vez que tiene la green card, ¿qué te importa el resto? Sí, es verdad, estaba mirando que en 1897 dejan de ser provincia española y claro, al año siguiente ya son parte de Estados Unidos, bueno, entre comillas, ¿no? De Estados Unidos. Esa es la preindependencia que tuvo, la preindependencia que tuvo, para que estoy viendo una modelo que está pasando. Esa fue la preindependencia que tuvo, donde se convierte en una provincia autónoma. Bien, así que entonces en el 17 les reconocen, bueno, es la verdad, si uno se pone a mirar en detalle que sí y que no tienen plena soberanía del territorio, ¿no? No, a los efectos territoriales no. Tienen, lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, es como cuando se está bien económicamente se te alarga la paciencia. Hay toda una política, le permiten dar cierta autonomía, tener su propio gobierno, su propia legislatura, pero repito, territorialmente como política de Estado es todo manejado por Estados Unidos y no hay representación como muchas veces te discuten, ¿viste? Claro, exacto, supuestamente... La representación no existe, ¿viste? O por ahí te dan una representación a la manera de diputado de izquierda, o sea, son tan pocos que nunca te dan vuelta a nada. Bueno, suponiendo que la tuvieran también pasaría eso, pero no, digamos, digamos, Puerto Rico tiene Senado, pero es de Puerto Rico, Gerardo. Claro. Así que... la gente se imagina eso, sí, se imagina que hay un senador por Puerto Rico, eso no existe. Eso es un invento de la televisión, de la serie de Netflix, pero eso no existe. O entonces, lo que me queda claro, profe, es que a Estados Unidos... Es una colonia con todo el respeto que no me merecen estos cipayos, es una colonia americana, Gerardo. Sí, y bueno, y uno se pregunta, ¿por qué salen tantos artistas de Puerto Rico? Y en gran parte es porque Estados Unidos tiene ahí una sede comercial notable y promueve muchos artistas que están allí, ellos acceden fácilmente al mercado norteamericano y por eso después tienen la popularidad que tienen. Igual hoy en día está mucho más abierto el panorama y yo no diría que hoy Puerto Rico ejerce la hegemonía como hace 15 años con el reggaetón. Hoy tenés... No, Miami, bueno, la basura se llega a todas partes, pero lo que ha pasado con la hegemonía comercial, digamos, bueno, lo ha eclipsado un poco Miami.
Lo que pasa es que Puerto Rico prácticamente es un anexo de Estados Unidos. Sí. Y se tiene una capacidad. Y te repito, Estados Unidos sabe que hay un estado de ánimo de no, que no le importa a la población, porque todos los plebiscitos que se han hecho han dado el querer pertenecer, como pasa también con Inglaterra y el Peñón de Gibraltar. Digamos, los intereses, los beneficios económicos son de tal magnitud que a la población podés entrar y salir sin tener que visas, pero no sos un ciudadano de pleno derecho. Eso es un invento que hace la televisión. Sí, así que entonces desde 1898... Perdóname, Gerardo, desde principios del siglo la organización política del propio gobierno lo inventó Estados Unidos y lo inventó un presidente de Estados Unidos. Claro, y el plebiscito fue poco vinculante, no participó tanta gente. Era no vinculante, digamos. Era simplemente un sondeo para saber cómo era el estado de ánimo y nada más. Claro, pero lo que pasa es, bueno, todo esto digo porque a Estados Unidos le convenía tenerlo como base, porque si no, no hubiera pasado nada de esto. Por supuesto, sí. Claro, así que bueno, ojalá Estados Unidos no quiera que Argentina se dolarice, ¿no? Esa sería una buena también, así zafamos de eso. Nadie dice que a Estados Unidos le va a interesar eso, no hay que confundirse con esa. No, es cierto. Somos tan importantes. No, hay una cosa que hay que entender, no somos tan importantes. No, no somos tan importantes, pero sí podemos llegar a generar un problema serio para la Reserva Federal. Tener que abastecer de dólares a Argentina, para ellos también puede ser una... Digamos, que nosotros no querramos dolarizarnos, primero tenemos que tener la aceptación de Estados Unidos. Y si Estados Unidos no te avala, vos podés dolarizarte, europeizarte, yuanizarte, todo lo que vos quieras, pero va a ser un simple título ficticio. Sí, no, y lo que es seguro no es que vas a poder girar tus argendólares a una cuenta en Estados Unidos sin problemas. Ahí vas a tener trabas. La juventud especialmente, que se deja seducir por la rebeldía de este loco rubio ojos claros, cree que vamos a cobrar en dólares. Sí, y si cobramos en dólares, vamos a cobrar en dólares. $2 por día. Sí, un salario de $20, de $30. Claro, va a estar como los árabes, tú dinares, ¿viste? No. Sí. No, eso es lo que no se entiende, pero bueno, si la gente quiere, que se dé gusto. Bueno, profe, te propongo una pausa y a la vuelta charlamos de algunas figuras argentinas. En este día murieron algunos próceres de segundo rango y me parece que vale la pena recordarlos. Hacemos pausa y continuamos con más. 11 de la mañana, 57 minutos en todo el país. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias. Se alargó la cortina porque estábamos en discusión con el profe. Afortunadamente no nos peleamos, pero sí, hay temas... Hay temas 5 minutos. Sí, es que hay temas que generan diferencia. Te voy a sumar a esta discusión, profe, porque en un momento hacía rato que no me pasaba al aire, y hoy cuando leo la noticia de Lila Lemoyne, la primera candidata a diputada nacional de Javier Milei, diciendo que hay que dar el derecho a renunciar a la paternidad, me generó dudas, porque desde la lectura liberal está bien, pero es polémico. Entonces, no, la verdad estaba un poco pensando en voz alta cuando di la noticia y no tengo en claro qué se tiene que hacer. Nos referimos a esto de, en caso de que la mujer quiera el hijo, el hombre no, que el hombre pueda renunciar. Lo que está mal es cómo lo dijo. Pero es cierto que no se puede negar el derecho de familia, no se puede negar... pero Gerardo, yo te doy un ejemplo muy sencillo. También existe lo que cuenta esa mujer. Lo que ocurre es que no tuvo táctico ni un poco fue poco política para decir las cosas. Y lo dice una mujer a la cual no se le puede refutar mucho. Le voy a dar un solo ejemplo. Usted me va a decir, qué casualidad, que todas las parejas que tuvo Maradona fue voluntariamente elegido el embarazo. Bueno, el caso de Diego es categórico en lo que decís. Sí. ¿No es mucha casualidad que todas las mujeres hayan querido tener un hijo de él? Claro. Después lo que pasa también, profe, muchos hombres abandonan a la mujer con el hijo. Eso, ahí está el marco legal que debe garantizar la contención. Que aún así no existe la justicia, Gerardo. Aún así no existe la justicia porque eso no se cumple.
Sí, ahora... Que uno o dos ejemplos sean noticia en los medios no significa que se cumpla. No se cumple esa ley. Esa ley no existe, en la práctica no existe. Justamente, usted y yo somos docentes y sabemos que tenemos una gran población de compañeras, sostén de familia, que son sostén de familia producto de estas consecuencias. Sí, tipos que se han borrado y que no ponen un peso después. O que existe la esclavitud económica, ¿viste? Sí, es verdad. Entonces, pero tampoco puedes negar que lo que dijo torpemente esta mujer sea cierto. Y el ejemplo más claro e irrefutable es que alguien me discuta que todos los embarazos que ha tenido Maradona son voluntarios, elegidos y decididos. Es mucha casualidad, ¿no? Kant diría que es una antinomia esto, ¿no? Porque de los dos lados hay razón y hay buenos argumentos. Kant diría prácticamente que se embarazan porque Maradona tiene guita, punto. Bueno, pero Kant te diría eso en el café, no escribiría eso en el libro, ¿eh? Claro. No, viste, hay una doble vara. En alpargatas, señores, y sin beneficio de inventario. Es verdad que hay que contener, proteger y darle todos los derechos al niño, los derechos a la familia, pero existen zorras mochileras que en base al oportunismo se embarazan de sujetos que les beneficia económicamente. Es más, la ley garantiza hasta inclusive si el chico nació con vida, porque desde el punto de vista sucesorio también se determina. Y eso es mucho antes que existiera toda esta modernidad afortunada que hemos tenido en el marco jurídico. Aún así, fallan los mecanismos de aplicación. Es que, profe, una cuestión. Para mí, el concepto de familia, el concepto de herencia, el concepto de tener hijos son rasgos que heredamos de la era feudal, porque para mí el neoliberalismo extremo promueve el no casamiento, no tener hijos, no tener nacionalidad, ser un ente que solo forma parte de un engranaje más y morir y producir al máximo. Digo, la verdad el capitalismo, no sé si promueve los hijos, es feudal tener hijos. En todo caso, como un bien ganancial, porque el neoliberalismo es un darwinismo social que el que lo apoya es porque se siente posicionado en la parte privilegiada de la cúspide o de la pirámide social. Pero el neoliberalismo tiene esas características. Un darwinismo social donde solamente los más aptos llegan y el que es pobre la culpa la tiene él por ser pobre. El otro día escuché una sujeto poco feliz, pero tuvo una convención, justamente la pareja del imbécil de Milei. Sí. Y comparó cómo la esclavitud fue aceptada en un momento. Hoy nos pasa lo mismo. Hoy nos pasa con ciertas categorías. Sí, el análisis lo mismo. Pero repito, es cierto, lo que dice esa mujer es verdad. Lo que no está bien es cómo lo dijo. Poco tanto. Sí, ya. Tiene que juntar más con los británicos. No, es que... El ejemplo, yo creo que el ejemplo irrefutable que le estoy dando no merece ninguna discusión. Los embarazos de Maradona. Yo igual lo que creo es que si legalizás la posibilidad de renunciar a la paternidad, un poco es como promoverlo, ¿no? Quiero decir, por ahí muchos hombres lo empiezan a hacer. En todo caso, tenés que concientizar que no vas a tener marco de reclamo. Pero me da una pena, porque tanto que se luchó para tener un Estado de Derecho. Sí. Y si no, bueno, viva la vasectomía, ¿qué le vamos a hacer? Sí, lo que está claro es que no es raro que un liberal tenga problemas a la hora de hablar de los hijos, por todo esto del individualismo que choca con la instancia del embarazo y la paternidad y la manpaternidad, como se le dice. No es raro que haya problemas ahí. Y después, bueno, es muy complejo el tema de tener un hijo. Dos personas tienen que querer algo, y algo por 100 años, digo, por ahí vive 100 años la criatura, digo, es un montón. Te lo pones. Yo creo que el que lo piensa no lo hace. El que lo piensa dice, por las dudas. No, repito, es cierto que hay que respetar el derecho de familia, la contención al niño desde todos los puntos de vista y ampliarlo más, pero nadie puede negar que existe estos oportunismos. Claro. Por mujeres inescrupulosas, o viceversa también, ha pasado con hombres que han hecho lo mismo. Sí. Ojo que esto es dual, si un sátrapa embaraza a una mujer puede tener con la genética, ya no se discute más. Pero el ejemplo más claro doy esto: los embarazos de Maradona, punto. Bueno, no profe, creo que Maradona, si fuera pobre, se hubiera embarazado igual. Permitime déjame tomarme una libertad.
ya que estamos de cuestiones Sí, tan no, penales. déjame decirlo a mí. Feliz día, Bueno. porque hoy es el Día de la Sanidad Militar, así que déjame decirte feliz día, vos que ejerciste el servicio de sanidad en un contexto para nada amable. Bueno, no, felicitaciones que lo podés contar y lo podés disfrutar. Exactamente, un feliz día a todos mis compañeros del SIM que hemos servido en el frente. En esta época que hay muchos veteranos que porque participaron en un combate tienen la petulancia de decir yo entré en combate, yo estuve en combate. Nosotros, cualquiera del grupo SIM, estuvimos en 10 combates, hermano. Porque los heridos se dan en la zona de combate. Hoy el 18 de octubre, fecha que se lo hizo en base por una ley, ¿no? Una ley que se sancionó, pero tiene la característica de hacerse, y tiene una fundamentación como corresponde a toda la fuerza militar, Dios, patria y hogar, porque la Iglesia Católica se eleva al santo patrono, San Lucas Evangelista, y bueno, en función de eso se conmemora la fecha. Y un saludo a los compañeros del CIN que servimos juntos en Malvinas, que son interminables, Almendaño, tanto Moyano, Morales, Beglenó, Ferreira, quien te habla, La PAC, Caloggi, y el hermano, y Ramírez, que no lo podemos encontrar todavía, Gerardo. No sabemos dónde se metió el cordobés, no lo podemos encontrar. Pero esperá, ¿volvió o quedó en las islas? No, volvió, gracias a Dios. Sabemos que volvió, pues no sabemos qué fue de él. 40 años, mucho tiempo, Gerardo. Sí, no, es muchísimo tiempo, más que lo que estuvieron los judíos en el desierto, ¿no? Es un montón. es que ya van 41. No, bueno. Qué ejemplo el suyo, Gerardo. Bueno, como el suyo de Maradona. No. Sí. Te iba a decir, se me vino una pregunta a la cabeza, sin abrir mucho la charla porque nos podemos ir por las ramas, pero o sea, hay una estadística debe existir, ¿no? De qué fuerza perdió más gente, si ejército, marina o fuerza aérea en la guerra. Ejército, ¿no? Bueno, Marina con el tema del Belgrano, 323 muertos. Claro, Marina primero. Pero sí, si uno quisiera hacer una estadística futbolística, tuvimos la misma cantidad de muertos ingleses que argentinos en zona de combate cuerpo a cuerpo, pero 323 muertos son una cantidad impresionante. Claro, primero Marina. Y después lo que te iba a decir, el SIM, yo tiendo a pensar, el servicio de sanidad en las islas, que lo integraban las tres fuerzas, tiendo a pensar que como tenían el cartel de la Cruz Roja, deberían tener pocas bajas, pero capaz la ambulancia mía la volaron, Gerardo. Claro. Y está todavía, está como souvenir. Hace poco Germán Stessel, que es un ciclista que recorrió toda la isla, la encontró y me mandó fotos y bueno, hay una foto muy desagradable que no la aconsejo porque ahí también había gente en esa ambulancia. De todos modos, históricamente las bajas en la sanidad militar son el 14% nada más, Gerardo, no sé, pero hay que ir. Ahora, entonces tuviste suerte que te tocó en el servicio militar sanidad, porque ya... No es tanta suerte, no es tanta suerte, Gerardo. En la guerra lo peor que te puede pasar no es que te maten, sino quedar herido. Y justamente el rol que nos tocaba a nosotros era ir al frente y volver. Hubo algunos que tuvieron combate, pero tuvieron un solo combate y en ese combate decisivo, cuestiones de horas, bueno, pasó. Pero en nosotros desde la primera bomba hasta el último asalto al monte elevado que teníamos cerca, hasta Tumbledown, permanentemente estuvimos en riesgo, Gerardo. Permanentemente estuvimos en riesgo. Y vos sabés muy bien que Ferreira, yo y muchos que dejamos parte del cuerpo ahí. Sí, es cierto, profe. En algún punto estar herido es morir en cuotas, ¿no? Lamentablemente. No, que lo peor que te puede ser en la guerra es quedar herido, Gerardo. Quedar herido. Las heridas no son elegantes como se ven en las películas, son atroces. Las heridas de guerra son muchas heridas abusivas hay. Así que no. Sí, aparte otra cosa, vos si sos fusilero y te ves en peligro podés replegarte y escapar. Pero cuando sos camillero no te puedes rajar porque tenés un tipo que te está pidiendo brazos de pecho. Sí, tremendo. Bueno, profe, dramático hablar de estos detalles. Creo que el contexto Israel-Palestina en algún punto... La gran diferencia, yo siempre lo comparo con el SAMI o con el MEC. El SAMI y el MEC se puede dar el lujo de decir no entro a esa villa. Nosotros no podíamos hacer eso. Claro, no, sí o sí tenés que dar respuesta. Hay que ir a la primera línea, Te pasaste de largo, joder, te pasaste de largo.
Bueno, y después, cambiando de tema, tenemos a, como dije antes, 3 próceres de, yo dije segundo rango, qué malo que soy, pero... No, de verdad que no es segundo rango, es primerísimo rango en cada uno de los que vamos a hablar, porque no sé por cuál podemos empezar. Y empecemos por los que no conozco y que para mí son avenidas. Álvarez Jonte, donde está la sede de Racing, en Villa del Parque, y Olazábal, que tiene ahí el puente que te lleva al Parque Saavedra. No, bueno, para los porteños son calles, ¿Por lo profe. menos le sabés el nombre a Olazábal? Sí, les conozco el nombre y el apellido, Olazábal y Álvarez Jonte. Está bien. Bueno, Álvarez Jonte es un español que formó parte del segundo triunvirato, un sujeto con un gran sacrificio, que ha tenido una participación descollante en toda la historia argentina, porque no solamente, primero fue un sujeto que se formó como abogado, participó en la Revolución de Mayo, en las invasiones, se doctoró no en Buenos Aires, sino en Chile, se doctoró como abogado, y se instaló en Buenos Aires como abogado, pero al poco tiempo se incorporó para pelear contra la invasión inglesa, y ya en esa época estaba enfermo, fue rechazado porque tenía una salud muy endeble. Eso no le impidió participar activamente en la Revolución de Mayo, en la primera junta. La primera junta lo envió a Chile para que generara que haya provocar otra revolución más allá o en otra junta. Cuando llegó a Chile se encontró con que ya estaba, entonces dijeron, acá ya hay una junta, ya los hermanos Carrera habían hecho lo suyo. Y dijo, bueno, ya que estás ahí, te nombramos embajador de ese país. Y en 1810 él se unió al grupo de Mariano Moreno, o sea, el grupo más áspero que podía tener. Profe, Sí. te escucho con alguna dificultad, fíjate... ahí te escucho bien. Bueno, no, entonces, te decía que se incorporó en 1810 al grupo Mariano Moreno, o sea, el grupo más candente que tenía la revolución, la Revolución de Mayo, y bueno, y después de cuando se enteraron de la noticia del desastre de Huaki, apoyó la formación del primer triunvirato, y por iniciativa de fue regido del Cabildo en 1812. Tuvo serios choques primero con Rivadavia, y después, si bien formó parte de la logia de Lautaro, que había formado Alvear y San Martín, se incorporó al segundo triunvirato, que eso fue una de las gestiones que hizo San Martín, que era, primero lo había sacado Juan José Paso, después lo metieron de vuelta. Esa es la de Paso, Rodríguez y Peña. Y Álvarez Jonte después fue reemplazado por otro actor social más, y se lo había mandado como juez a juzgar a Belgrano por unas derrotas que había tenido. Entonces, profe, hagamos el cambio de sistema de comunicación y bueno, estamos repasando figuras históricas, en este caso Álvarez Jonte, quien participó entonces de invasiones inglesas, quien además, decíamos, se recibió de abogado en Chile y como otro detalle que también mencionábamos, formó parte de uno de los triunviratos. Bueno, entonces, profe, ¿se llevaba mal con Saavedra dentro de esa junta? Sí, pero Saavedra duró muy poco tiempo, Gerardo. Toda la primera junta que duraron muy poco tiempo. Él en 1813 fue enviado él después, Álvarez Jonte se lo trasladó a Tucumán para que le haga juicio a Belgrano, ¿no? Después de la derrota de Vilcapugio y de Ayuma. Y bueno, como era hombre de San Martín, a principios de 1814 organizó en realidad el gobierno de la provincia de Tucumán y fue auditor del Ejército del Norte, como para justificar por qué razón no era viable hacerle un juicio a Belgrano. Por supuesto que también estaba avalado por la gestión de San Martín. Y después regresó a Buenos Aires, donde fue auditor de guerra. Sí, pregunta inmediata. Cuando decís que formaba parte de la logia Lautaro y que estaba con San Martín, ¿significa que era masón? Y sí, Gerardo, pero lo que pasa que era la época en que se organizaban como clubes políticos. No hay que aferrarse tanto a la mítica religiosa que tiene la masonería. En esta etapa muchas veces se organizaba. La logia Lautaro la formaron tanto San Martín como Alvear.
Claro, ahí estaban juntos para eso, después ya no. Sí. Bueno, después fue auditor del Ejército del Norte. Cuando se produce un motín de... Ay, no me sale el nombre. Bueno, un motín que había hecho el coronel Ignacio Álvarez Tomás contra... que tenía 1.600 hombres y que se negó a combatir contra... Cuando lo hacen movilizarse Álvarez Tomás, y Álvarez Tomás cuando supo que tenía que pelear contra Artigas, dice, no, este ejército está para pelear por otra cosa, no para pelear entre nosotros, y ahí se hace lo que se va a conocer como el motín de Fontezuela, ahí me acordé. Es una rebelión del ejército del ejército de la provincia de Unida Río de la Plata que ocurrió en abril de 1815. Bueno, él después forma parte de la tripulación de este escocés que nosotros sabemos muy poco y que es un historiador increíble, Cochrane. En 1818 él formó parte de la armada que fue al ejército de los Andes a Perú y participó en eso hasta que en ese tiempo cayó muy enfermo, ¿viste? Muy enfermo. Otra calle, profe, Cochrane, no me acuerdo dónde está, pero he pasado varias veces por ahí. Lo que pasa es que Cochrane era un sujeto que se llevaba muy mal era un escocés que lo que mejor tenía era la esposa, ¿no? Que era bellísima. Fue un político muy radicalizado que terminó siendo un corsario, es más, formó parte de muchas independencias, la de Grecia, la de muchos otros lugares, pero es un escocés que se llevaba muy mal con San Martín. De hecho, lo afanó, parece una palabra. Ajá. No le pagaban lo que le debían. Y bueno, es más, en el Callao fue que se apoderó de lo que tenía el Hipólito Buchar y donde cobró. Bueno, él formó parte de esa tripulación, después cayó muy enfermo y murió en Pisco, pero fue un sujeto que, como podemos ver, participó activamente y con una salud muy delicada en casi todas las gestiones de gobierno de la patria, ¿no? Sí, las cosas que me nombraste suena a lo que hoy sería un ministro del Interior en algún punto, ¿no? Sí, era un veedor, sí, exactamente, era como una especie de ministro de Interior, porque tenía una característica de veedor de todas las cosas. Bueno, y después... Un auditor vendría a ser. Claro, sí, o fiscal, es cierto. Te iba a decir, Olazábal, el otro que granadero. Olazábal es un granadero que formó parte del ejército de granaderos a caballo, que participó, no estuvo en San Lorenzo, él participó con Alvear en el sitio de Montevideo, porque fue fuerza que se mandaron para allá, y luchó, a diferencia de lo que pasó con el proceso anterior, él peleó contra José Artigas, después fue a Mendoza, formó parte del ejército de los Andes, el general San Martín le solicitó personalmente, unas misiones muy especiales, y es más, fue padrino de, ¿cómo es? General San Martín le había pedido personalmente la mano de la Laureana Ferrari, un nombre, y fue padrino de él, justamente. Bueno, así que en algún punto el cruce Olazábal y Ramón Freire es un buen cruce. Sí, no, esto, no es que lo más importante ha sido que haya tenido este tipo de padrinazgo, sino que participó en Chacabuco, en Gavilán, en Talcahuano, en Cancha Rayada, Maipú, en el combate de Bío Bío. Tuvo una participación bélica increíble. Y después, siguió peleando por el país. Bueno, regresó a Mendoza a las órdenes del general José Albino Gutiérrez y tiene una parte fea que fue parte de los que capturaron a José Miguel Carrera. Claro, no, estaba pensando, Olazábal se cruza con Conde, Freire, Sapiola y Conesa. Digo, el cruce está bien pensado, con Kramer también. No, Gerardo, pues eso son políticas ridículas de la urbanidad. También tenemos a Israel y hicieron Palestina como para decir se juntan en algún punto. Es una falta que ahora hagan la avenida, la Franja de Gaza también. Sí, parece Así que este sujeto participó en todas las batallas, es más, después luchó en la batalla de Ituzaingó en Brasil también, ¿no? Es un granadero que participó en los combates más importantes, en el sitio más importante que fue Montevideo, porque nosotros no fue San Lorenzo lo que nos dio tranquilidad en la emancipación argentina, sino cuando cayó Montevideo. Cuando cayó Montevideo ahí sí que consolidada la revolución.
Y después apoyó, fue hombre de este prócer que yo siempre nombré, ¿te acuerdas cuando hablamos de Fructuoso Rivera? Sí, me acuerdo. Bueno, formó parte de su campaña, ¿viste? Bueno, me llama la atención, digo, como la parte oscura de Olazábal sería haber peleado contra Artigas y haber estado en cuando atraparon a los Carreras, pero después las otras son buenas gestiones, buenas participaciones. Sí, no, la batalla de Ituzaingó en la campaña con Brasil es un hecho memorable, ¿viste? Y hay... Es más, ahí cayó prisionero él, ¿viste? Cayó prisionero y formó parte después de un canje de prisionero, y se calcula que ahí pasó a ser hombre de Fructuoso Rivera. Hemos hablado de ese prócer increíble, ¿no? Es como el papá de Jim Morrison, veterano de 3 guerras, Olazábal. Sí, lo que tiene que, como decís vos, siempre estuvo metido en gestiones poco, con no buena prensa. Primero con el tema de José Miguel Carrera, que también cuando lo atrapan en medio, José Miguel Carrera tenía un montón de indios que él estaba dirigiendo y le adjudicaban malones, y en realidad quería cruzar con estos 500 indios a Chile para derrocar a O'Higgins. San Martín nunca lo iba a permitir, ¿no? Claro. Bueno, profe, y nos queda, por último, para mencionar Fontana, quizás el... Ah, sí, no cualquier persona, sí, es el gobernador de Chubut. Sí, gobernador de Chubut, también el que estuvo en el norte, ¿no? Con el Chaco. Sí, Formosa. señor, y perdió un brazo, sí. Ah, no sabía. Él ya a los 13 años se incorporó en 1860, 1859, se enlistó como soldado del ejército de la comandancia de Río Negro, tuvo un bautismo de fuego peleando contra los indios que habían hecho un malón, y pues más, ahí fue la primera acción militar donde tuvo una distinción como soldado. Después se fue a Buenos Aires a estudiar física y medicina, nada que ver, ¿no? Que lo que pasa es que esta lista increíble, al cual le debemos muchas informaciones previas, en la época no se tenía mucha noción, ¿viste? Es un veterano de la Guerra del Paraguay, ¿viste? Y después su formación estudió mucho astronomía, física y ciencias naturales, a pesar de que se había ido a estudiar. Y después se incorporó en Buenos Aires, ya se incorporó para poder pagarse la carrera. Se hizo policía, entró al Departamento General de Policía, que estuvo hasta 1864 más o menos, y después retornó a las filas de la Guardia Nacional y después se incorporó a la Marina, al buque Guardia Nacional, y bueno, en 1875 lo mandan al territorio del Chaco para ahí fundó la ciudad de Formosa, ¿no? Ajá. Este territorio que le sacamos a Paraguay, y en esa, digamos, en esa expedición vino por impenetrable de Chaco hasta Salta. Esa época no se le conocía su lugar, ahí al mando, digamos, ordenado bajo la directiva del ministro de Guerra y Marina, que era Roca, Julio Argentino Roca. Él ahí pierde un brazo, ¿no? Sí, acompañando contra los indios pierde un brazo, y bueno, después después vino acá, se hizo gobernador de Chubut, organizó los rifleros para expedicionar todo lo que era el territorio, completamente desconocido para nosotros, Gerardo, ¿no? Sí, es tremendo, dijiste, policía, marina, ejército, la policía fue como una beca para su carrera científica, ¿viste? Después físico, digo, un tipo recontra amplio. Era como ayer hablábamos de estos militares. Él en 1870 más o menos, Fontana dio a conocer algunas notas de ciencia natural, y específicamente publicó una revista en Buenos Aires que la dirigía Miguel Navarro Viola y Vicente Quesada, sobre la nutria y los lobos marinos, que no, el lobo de agua que no se conocía, y el suinda, y después tuvo muchos desarrollos históricos biológicos, que fue autor de algunas publicaciones que en ese momento salía. La Asociación Científica Argentina también contó con el apoyo de Fontana, con todos los informes que le iba dando. O sea, prestó un servicio muy importante para la época porque no se tenía conocimiento. Sí, así que bueno, casi que lo de Chubut llega al final de una larga carrera en donde ya le faltaba un brazo cuando va a Chubut. Sí, cuando va a Chubut le faltaba un brazo, sí, eso no le impidió absolutamente nada. Bueno, Paz también le faltaba un brazo, y no es que le faltaba, tenía inoperante un brazo, pero no le impedía nada. Así él formó parte de una expedición al oeste que se hizo en la provincia del Chubut con los rifleros del Chubut o rifleros de Fontana, donde descubrió en el Valle de 16 de Octubre, Gerardo, una zona muy fértil de la precordillera, que es lo que iba a ser la colonia Trevelin. Claro, lo que hoy en Trevelin, día es... mejor dicho.
Sí, así que bueno, profe, te agradezco este relato, esta reconstrucción de la vida de Fontana, la mención de Olazábal y Álvarez Fortes. Vos sabés que hay una vida muy interesante, ¿eh? No, un enigma. Stagnar es una película sobre él, vos me dijiste que la viste. Yo la fui a ver al cine y arranca, lo que muestra es sus trabajos como científico, ya de viejo, sus publicaciones y sus escritos como científico, también muestra la campaña del Chaco en el Impenetrable, y cuando llega a Chubut gobierna y hacen la expedición a Trevelin. De hecho termina con el cruce de Chubut cuando llegan a Trevelin y Esquel. Ese es como el final de la película, que a mí me llamó la atención, digo, porque construían como una suerte de epopeya cruzar toda la provincia. ¿Fue tan así? Sí, no se tenía conocimiento del lugar, Gerardo, excepto Perito Moreno, que se animaba a excursionar. No se conocía la región. Es un ejercicio de soberanía, descubrimiento del y territorio. había que meterse en esa época en esos lugares. Sí, y después lo que muestra muy bien es el jurado galés y él llegando y la primera relación muy tensa con los galeses, tipo, ¿quién sos vos? Acá mandamos nosotros, y él como representante del Estado argentino ejerciendo la diplomacia y logrando rápidamente acordar, ¿no? Pero el tipo no fue con una actitud prepotente, fue tranquilo a escuchar y terminaron poniéndose de acuerdo. Eso es lo más importante, a pesar de que poquito uno dice estuvo en la guerra de Paraguay, estuvo acá, estuvo allá, y bueno, Honduras. No, un sujeto que tenía la capacidad de funcionario de saber negociar. Es que él capaz... igual publicó, aparte, ojo, él publicó, junto con su vida militar, publicó como 9 obras, Sí, yo pensaba, capaz un Ramón Falcón o digo otro tipo de militar. No, nada se compara con Ramón. Ramón Falcón era un torturador. Claro, pero lo que digo, pero por ahí, si nos tocaba otro en el territorio nacional de Chubut, por supuesto hubiera sido otra cosa. Ramón Falcón hubiera metido preso a todos los galeses por estar utilizando un código jurídico distinto al que tenía el país. En ese sentido, Roca eligió bien a Fontana para la tarea. Por algo le decían al zorro, conocía muy bien a quienes mandaba. Sí. Él explicó todo lo que es el Gran Chaco, la flora, la fauna del noreste. Fue una descripción que él hizo, porque tenía una formación botánica y de agricultura bastante avanzada, y de hecho todo lo que es muchas investigaciones nadie explica. Por supuesto, si me agarra a Benbasat me mata el profe, pero era una formación incipiente que no se había desarrollado, y él tenía esos conocimientos, y en base a eso hizo 9 publicaciones, que es muy importante, Gerardo. Sí, es importantísimo, y aparte con trabajo de campo, o sea, con investigación. Exactamente, el relevamiento lo publica, que es lo que no hace nadie hoy en día. Nadie se anémica. ¿Viste? Sí. Sobre el clima de San Juan, sobre las aves andinas. Entonces, a él le debemos mucho. No digamos que era el bueno de la película, por supuesto que pertenecía a un tipo de gobierno bastante duro en esa época, pero tuvo un aporte y fue el que inventó la ciudad de Formosa, ¿no? Ese territorio que le robamos a los paraguayos. Y gracias a él se habla de el sillón de Fontana, ¿no? Ahí en bueno, sin ir más lejos. Bueno, fue el primer gobernador que tuvimos también, Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta, que fue el primero que tomó funciones de gobernador en lo que no era provincia, sino lo que era Chubut. Fontana 50, ¿no? Que se dice. Claro, en la Casa de Gobierno está en Fontana 50. Qué casualidad, En Buenos Aires estaba Balcarce 50, acá está Fontana 50. Sí, no creo que sea casualidad. Bueno, profe, te agradezco esta charla, esta semana de este par de conversaciones que tuvimos. Que tengas buen finde, y bueno, el lunes seguramente combinaremos la historia con el resultado electoral